Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del curso de geografía, en el cual en esta oportunidad pues saben ustedes que estamos trabajando acerca de los grandes aportes que tuvieron diversos personajes en el desarrollo de esta ciencia tan bonita llamada geografía, ¿no? Entonces estamos viendo algunos personajes que destacan dentro de la Edad Antigua. Ya hemos hablado de personajes como vienen a ser Eratóstenes, Anaximandro, Claudio Ptolomeo, Aristóteles. Entonces, para comenzar este video, primero vamos a empezar hablando acerca de Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un filósofo y matemático griego, iniciador pues de la escuela de Mileto, la primera de las escuelas filosóficas de la antigua Grecia. Este personaje es considerado como el primer filósofo por su aspiración a establecer una explicación racional de los fenómenos de la naturaleza, trascendiendo el tradicional enfoque mitológico que había caracterizado la cultura griega arcaica. Este personaje es conocido como Sofo, que quiere decir sabio, pues durante las noches lo que hacía este peculiar personaje era observar el cielo tratando de darle un orden lógico, según lo aprendido en Babilonia, donde cursaría estudios de astronomía. Tales de Mileto fue un personaje que creyó que la Tierra era un disco flotante en una interminable extensión de agua. Además planteó un teorema, el teorema de Mileto. Bien, considerando al océano como el origen y el fin de todo, este personaje también buscaba explicar de qué está hecho el universo. Es por eso que fue el primero en plantear que el mundo no había sido hecho por los dioses. Según Heródoto, Tales predijo un eclipse solar en el año 585 a.C. Recordemos que Heródoto es considerado como el padre de la historia. Bien, ahora continuando, hablamos ahora de este personaje Pitágoras, ¿no? Un personaje que va a destacar dentro de las matemáticas, ¿sí? Pitágoras, filósofo y matemático griego, aunque su nombre se haya vinculado al teorema de Pitágoras y la escuela por él fundada dio un importante impulso al desarrollo de las matemáticas en la antigua Grecia, la relevancia de Pitágoras alcanza también el ámbito de la historia de las ideas, pues aquí encontramos nosotros lo que viene a ser su pensamiento. También hablamos del teñido todavía del misticismo y del esoterismo de las antiguas religiones histéricas y orientales. Este personaje es quien inauguró una serie de temas y motivos que a través de Platón dejarían pues una profunda impronta en la tradición occidental. Este personaje, como ya bien les decía yo, es considerado padre de las matemáticas, de la aritmética y de la geometría. Destaca dentro de las materias como son en este caso la filosofía, las matemáticas, la música, la ética, y también lo encontramos dentro de la astronomía. Bien, ahora es conocido, como bien sabemos, por el teorema de Pitágoras, por la armonía de las esferas, por la afinación pitagórica. Y este personaje es alumno del padre de la cartografía. Si hablamos del padre de la cartografía, ¿a quién nos estaremos refiriendo? Ya ustedes dirán por ahí, profe Anaximandro, ¿verdad? Bien, Pitágoras fue fundador de su academia, donde exigía a sus alumnos pues que eviten consumir vino, huevo, habas y carne, llevándolos al vegetarismo, ¿sí? Sus discípulos eran conocidos como pitagóricos y se caracterizaban por ser serios y aburridos. Basó sus ideas en la matemática. Consideró que la figura geométrica más perfecta era la esfera. Por eso consideraron a la Tierra como una gran esfera, sin cima ni base. Le asignó movimientos a los astros conocidos como son el Sol, la Luna y 5 planetas. Este personaje pues decía que al moverse estos originaban la armonía de las esferas, ¿no? Bien, luego de hablar de Pitágoras encontramos a otros personajes aquí, también como es Demócrito de Agmera. Demócrito de Agmera fue un filósofo materialista de la antigua Grecia, discípulo de Leucipo, primeramente enciclopédica entre los siglos de los griegos, ¿no? Este personaje consideró al universo infinito, sostuvo que los astros aparecen y desaparecen y que además la Vía Láctea
ya, era una aglomeración de millones de estrellas. Para él, la Luna presentaba un relieve similar al de la Tierra. Le asignaba a esta la forma de un tambor y creía que era el centro pues del universo. Creyó que todo lo que hoy existe proviene de un solo átomo. Bien, esto es lo que nos decía este personaje Demócrito de Mera. Como también lo hemos dicho, Demócrito es un personaje fundador del atomismo y admitía dos elementos primarios, ¿no? Como son los átomos y el vacío, en este caso. También dentro de aquí, de estos personajes, encontramos nosotros al famoso Aristarco de Samos, ¿no? Que fue el primer personaje en hablarnos de lo que viene a ser el heliocentrismo. En este caso, es debido a estas ideas que fue desterrado de su pueblo. Bien, además, realizó los primeros cálculos de los tamaños relativos del Sol, la Luna y la Tierra, que de paso no fueron pues muy acertados, que digamos. Bien, ahora aquí también encontramos en este caso lo que viene a ser el personaje Aristóteles, que como ya hemos hablado nosotros en un video anterior acerca de Aristóteles, este personaje recordemos también que considera que el universo está formado por 5 elementos, como son el agua, tierra, aire, el fuego y el éter. Y además, lo va a dividir en dos zonas, la sublunar y la zona lunar o siderea, o también llamada etérea. La zona sublunar, que es el mundo de los cambios, y se ubica entre la Tierra y la Luna. Está compuesto por 4 elementos, como vienen a ser pues el agua, la tierra, el aire y el fuego. Los cuerpos tienen movimientos rectos. Bien. Luego la zona lunar, en este caso, es donde nosotros vemos que es el mundo de lo eterno. Y está compuesto por éter, ¿no? Por el quinto elemento que este personaje consideraba. Los astros tienen movimientos circulares, lo que él denomina como movimientos perfectos, y se ubican por encima de la luna. Bien, también recordemos que dentro de estos personajes de esta edad, nosotros encontramos a Eratóstenes, que como bien sabemos, su máximo aporte fue el de calcular la circunferencia ecuatorial, ¿no? Pero este tenía un margen de error del 14%, el hijo de que medía 38.500 kilómetros, casi la distancia de la Luna con la Tierra, ¿no? Pero sin embargo sabemos actualmente pues que la circunferencia ecuatorial tiene un diámetro de 40.076 kilómetros. Ahora ya hablamos nosotros de lo que vienen a ser personajes que encontramos en la Edad Moderna. Recordemos que el iniciador de la Edad Moderna, el padre, en este caso, sí, de la astronomía moderna, es Nicolás Copérnico. ¿Ya? El Nicolás Copérnico, el padre de la astronomía moderna, ¿no? Que era un astrónomo polaco. Pero nosotros ya hemos hablado de este personaje. Bien, empecemos hablando ahora de Giordano Bruno, ¿no? Que fue un personaje continuador de las ideas desarrolladas por el padre de la astronomía moderna, Nicolás Copérnico. Este personaje señalaba que el universo es infinito y debido a ello no podía tener centro alguno. Dividió a los astros en aquellos que emiten su luz y los que son iluminados, que se refiere pues a los de la Tierra, ¿no? Para él, las estrellas se movían y sufrían cambios. Eso es lo que nos decía en este caso Giordano Bruno. Además, este personaje manifiesta que el Sol no es más que una de las tantas estrellas que habitan en el universo, girando alrededor de ellas un sinnúmero de planetas. Sus ideas originaron un rechazo total por parte de la iglesia, siendo apresado y finalmente quemado en la hoguera, ¿no? Sabemos pues que en la Edad Media, antes de esta edad, nosotros veíamos de que todas las ciencias sufren pues digamos un stock, ¿no? Paralizan sus avances, sus aportes, porque todo aquel personaje que iba en contra de la religión, ¿no? De este llamado periodo de oscurantismo, era apresado, era cremado vivo, ¿no? ¿Por qué? Por ir en contra de lo que decían las Sagradas Escrituras. Bien, también encontramos aquí dentro de los personajes a Tycho Brahe. Tycho Brahe, que es un astrónomo danés que nace en Escania, lo que hoy se conoce como el país de Suecia. Bien, considerado pues como el más grande de los observadores del espacio antes de la invención del telescopio. Recordemos, ¿quién inventa el telescopio? Galileo Galilei, ya por un instrumento que había creado Lippershey,
¿verdad? ¿Recuerdan eso? Ya lo hemos tratado en un video. Bien, ahora Tycho Brahe se debe a él, ¿no? El haber determinado que los cometas eran astros que circulaban fuera de nuestra atmósfera. Además, este personaje realizó el cálculo de la distancia de los planetas, teniendo como ayudante nada más que a Johannes Kepler. Johannes Kepler es un personaje que nos habla de acerca de las leyes que rigen el movimiento de los astros. Este personaje también elaboró una teoría sobre el sistema solar, conocida como la teoría híbrida. ¿Y qué nos decía en esta teoría híbrida? Este personaje consideraba que la Tierra era el centro del sistema solar, con la Luna y el Sol orbitando alrededor de este, ¿no? Los demás planetas, entre ellos Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, se desplazaban alrededor del Sol. Su última frase antes de morir fue: no permitan que mi vida haya sido en vano. Y es así como se despide este personaje, ¿no? Luego tenemos a otro personaje también que destaca dentro de la Edad Moderna, que es de quien yo les hablaba, ¿no? Johannes Kepler. Johannes Kepler es un matemático y astrólogo alemán, descubridor de las 3 leyes fundamentales que explican el movimiento de los planetas. Este personaje fue defensor de las ideas de Copérnico también, objetando a esa teoría en cuanto a las órbitas, pues considera que eran elípticas, ¿no? La primera ley. La primera ley nos menciona que las órbitas por las cuales circulan todo cuerpo son elípticas. Su segunda ley, ¿no? O regla del área es la siguiente: el segmento de recta que une el planeta con el Sol, o sea, el radio vector, barre áreas iguales en intervalos de tiempo también iguales. Es decir, no en español como dirían ustedes, que la velocidad de los planetas varía en las diferentes posiciones de su órbita, siendo mayor cuando más cerca estaban del Sol, ¿no? Finalmente, en el año de 1619, publica su tercera ley, que manifestaba que el tiempo empleado por un planeta para recorrer su órbita está en relación con la distancia media que lo separa del Sol. Es decir, cuanto más cerca está el Sol, menos tarda en completar su órbita, ¿no? Bien, ahora, Johannes Kepler también es un personaje que establece sus leyes, basándose en las observaciones realizadas por Tycho Brahe. Dichas leyes sirvieron de base para que Newton desarrollara sus teorías astronómicas. Bien, ahora, entre sus obras podemos mencionar el misterio cosmográfico, que fue publicada en el año de 1596, donde explica el orden del sistema planetario solar. También encontramos su obra llamada Nueva Astronomía, publicada en el año de 1609, en la cual basaba en la casualidad o física del cielo derivada de las investigaciones de los movimientos de la estrella Marte, fundada en las investigaciones del noble Tycho Brahe. En esta obra explica sus leyes sobre el movimiento de los planetas, las leyes que les acabo de mencionar hace un momento. Se obsesionó con Marte y luego de 8 años concluyó que la órbita de este planeta era oval. Bien, y por último hablamos pues de este personaje también muy importante inglés, científico inglés, Isaac Newton, que realizó el más grande de los aportes para explicar el por qué giran los planetas en torno al Sol. Bien, este personaje es aquel que establece su ley de la gravitación universal, ¿sí? Expuesta pues en su obra llamada Principios Matemáticos de Filosofía Natural, publicada en el año de 1687. ¿Qué nos dice esta ley de la gravitación universal? Considera que todo cuerpo del universo atrae a otro cuerpo con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas de ambas partículas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Ustedes dirán, profe, si nos dice en español para entenderle. Bien, en otras palabras, lo que te quiero decir es que lo que en sí quiere decir, la ley, es que a mayor masa se producirá una mayor atracción entre los cuerpos. Y si la masa es menor, por lo tanto, habrá una menor atracción. Bien, entonces eso es lo que nos menciona este personaje Isaac Newton en su obra Principios Matemáticos de Filosofía Natural, que es aquí también donde reduce la física a solo 3 magnitudes fundamentales: el espacio, tiempo y masa, las que son expresables matemáticamente. Ahora, este personaje también recordemos que considera que el espacio-tiempo era absoluto, que la velocidad de la luz era relativa y que estaba compuesta por partículas. Bien, y así como terminamos el video del día de hoy, chicos. Espero que
hayan estado atentos. Recuerden que las actividades programadas ya se encuentran subidas en la plataforma de Educay. Allí estoy enviando una pequeña separata, 20 preguntitas, ejercicios muy rápidos que también ya lo hemos trabajado en clase, que ustedes me van a tener que enviar, y las preguntas restantes son para que ustedes vayan practicando para cuando ya tengan que rendir su examen trimestral. ¿Sí, chicos? Muy bien, cuídense mucho, un fuerte abrazo a la distancia, nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.